Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. Bien, en la mesa de trabajo que estamos en el momento de hoy, nos acompañan Guillermo Molina y César Campo. Y detrás de cámaras, pues está Rogelio Cortés y Carlos Pavón, que están también apoyando en el día de hoy. Y hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para todos los colombianos y especialmente para nuestra región, en nuestro departamento del Tolima. Y lógicamente que este tema también compete a nivel mundial, el tema de la megaminería. Ese es el tema fundamental y central que vamos a tratar en el día de hoy. Bien, Guillermo, bienvenido, buenos días. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido, César. Gracias, Carlos, muy amable. Tenías de la mano porque la mano sí, nos da más fortaleza para hacer ese trabajo en el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Saludo especial a los televidentes que a esta hora nos acompañan. Recuérdenos, César, ¿para qué medios van Bueno, queremos invitarlos a que nos vean a través del canal 4 de Teleregión Alpa Visión, igualmente en Pavón Roca Televisión, en Emancipación Obrera y en CMC Virtual TV. Y Pavón Roca TV, acuérdense. Pavón Roca, ya dijimos, Pavón Roca bueno, TV, listo. fue el primero que mencionamos este día. Bueno, recordemos que esto es por vía online y también por canales comunitarios, como lo acaba de mencionar el compañero César Campo. Bien, hoy vamos a traer 4 temas importantes o ítems sobre este tema de megaminería. Los conceptos de megaminería, las consecuencias, la historia de la minería en Colombia hasta hoy y la legalidad e ilegalidad de la minería en Colombia. Esos 4 aspectos muy relevantes. Bien, entonces, para entrar en fondo, yo quiero hacer un preámbulo porque la verdad, megaminería, ¿a qué se refiere, Guillermo, ese término de megaminería? Y no lo podemos decir minería porque se supone que es pequeño, pero ¿por qué megaminería? Pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Mega grande. Realmente la megaminería es una explotación altamente industrializada que permite socavar inmensidades de roca, inmensidades de tierra para poder extraer de allí pues, los minerales que se requieran y que están pues en algún nivel de superficie y que pueden contribuir obviamente al desarrollo en las economías. Sin embargo, la megaminería pues ha sido muy cuestionada y es muy cuestionada precisamente porque es lesiva y fatal para no solamente el medio ambiente, sino para la vida misma de la población. César, ese término de megaminería, pues lógicamente refiere no solamente a un solo, digamos, minerales, sino a muchos, ¿cierto? Sí, exactamente, Carlos. La megaminería es una explotación minera a gran escala, lo decía Guillermo, con altos avances tecnológicos, pero que tiene incluidos diferentes minerales, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Colombia, una explotación a cielo abierto inmensa, que es la explotación más grande en Sudamérica, que es la de carbón del Cerrejón, pero también tenemos otros minerales que se explotan a cielo abierto, donde hay megaminería, que es un aspecto fundamental también de lo que pretende hacer aquí la multinacional Anglo-Gold Ashanti. Bueno, Guillermo, ya vimos algunos términos de ese concepto, pero en fondo, ¿cuál es el concepto general de esa megaminería? Pues la megaminería realmente es una producción minera a campo abierto fundamentalmente que pretende pues, hacer la explotación minera en una escala sin precedentes y que genera unos grandes socavones y que genera pues, un mayor riesgo para la vida silvestre y para la vida humana. Realmente la extracción de carbón, de oro, de plata, de bronce, cobre, de uranio, níquel. Eso, de níquel, pero pues en Colombia fundamentalmente ha sido concesionada a partir del año 2000, 2010, donde mayormente se dieron las grandes licitaciones de los que prácticamente son los dueños de la explotación minera en Colombia, que son las multinacionales, ¿no? Eso pues es producto de la política neoliberal, sobre todo impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el gobierno de Juan Manuel Santos. Claro, existen antecedentes indudablemente históricos sobre la megaminería, pero la megaminería
a cielo abierto realmente está basada desde la década de los 80 para acá. Bueno, César, se habla mucho de la megaminería de cielo abierto y la otra que es por túneles, por ¿no? socavones. Por socavones. Sí, en Colombia, para hablar de megaminería, hay dos minas inmensas a cielo abierto, que es la de Cerro Matoso, que extrae ferroníquel, y la que está en La Guajira, que es la que extrae carbón. Pero también se encuentran indudablemente explotaciones por socavón, y algunas que son muy artesanales, como por ejemplo en el departamento en los departamentos de Risaraldas y Caldas, donde hay mucha explotación minera que se considera como una explotación artesanal, igual que en el Chocó. Pero las explotaciones de megaminería se concentran, como decía, en Cerro Matoso y en la de La Guajira, que se llama la de carbón, la del Cerrejón, que son las que tienen mayor explotación a cielo abierto. Y la mayor digamos, que tiene la más antigua, ¿cierto? Sí, la de carbón en La Guajira es una de las más antiguas en Colombia, es decir, megaminería de las más antiguas es esa. Luego está la de Cerro Matoso, de ferroníquel. Bueno, Guillermo, para los, digamos, los dueños de esas minerías o los explotadores de esas minerías, para ellos, ¿cuál es más rentable? ¿A cielo abierto o por socavón? No, pues a cielo abierto realmente para ellos puede ser mucho más ganancioso. A ellos, a las multinacionales no les interesa el medio ambiente, ni les interesa la población, les interesa es el producto, los resultados de esa extracción minera, y por lo tanto pues pueden remover grandes toneladas de tierra para poder extraer algunas onzas de oro, y pueden contaminar ríos y pueden contaminar el medio ambiente con muchos tóxicos, que es lo que precisamente ha sido uno de los ápices para que las poblaciones en el mundo entero luchen precisamente contra esta megaminería a cielo abierto. Realmente la minería ha sido un factor de desarrollo en todas las comunidades, ¿no? No es algo nuevo, pero la megaminería, pues como el nombre lo dice, pues va a utilizar grandes extensiones de tierra para poder realizar la explotación, y no solamente la amplitud de la mina, sino también la necesidad de socavar de ella cantidades y cantidades de toneladas de tierra para poder extraer de allí los metales. Eso pues obviamente tiene grandes riesgos, pero el problema para el país no es tanto la extracción como tal de las minerales, porque se puede hacer. El problema es la metodología que se utiliza, que no se compadece con el uso adecuado del medio ambiente y de pues la vida humana. Oiga, César, yo leía por ahí en las redes también gente que es activista y en contra de la minería, sí. Y pues uno ve que la gente a veces usa los términos no apropiados, porque dice, bueno, la minería cubre una cantidad de metales, sí, y la explotación de minería se debe hacer, necesariamente se necesita para el desarrollo de una región, de un país. ¿Es así o no? Porque le estamos dando el término que no debe ser, que dice que no a la minería. Debe ser sí, pero manejándose, digamos, de una manera responsable. Lo que pasa, Carlos, es que, como decía Guillermo, las multinacionales vienen con el ánimo de sustraer los minerales a costa de lo que sea. No se van a fijar en el medio ambiente, no se van a fijar en los seres humanos. Y, por ejemplo, uno observa en las noticias cómo la mina en Cerro Matoso está ocasionando grandes enfermedades a los seres humanos. Una serie de enfermedades que la multinacional no le interesan. Y es un problema que va a quedar específicamente para el Estado. En cuanto a la minería que se hace frente a la explotación del carbón en el Cerrejón, uno va al Cerrejón y observa esa inmensidad de tierra explotada y se da cuenta que para mitigar, entre comillas, la explotación que se está haciendo, siembran unos árboles que cuando hace uno el recorrido se ven hermosos, pero resulta que son árboles
que necesitan riego todos los días, que tienen una raíz muy poco profunda, y lo que hacen las multinacionales es tener ese sembradío de plantas, digamos, para mostrarle a la gente y decir que ellos están protegiendo el medio ambiente, cosa que realmente no se hace a profundidad. Es decir, la inversión real en cuanto al cuidado del medio ambiente y a la salud de la población, digamos que es mínima. Y entonces ahí es donde están los activistas diciendo no a la megaminería. Por ejemplo, para el caso del Tolima, la explotación que podría empezar a desarrollar Anglo-Gol Ashanti a grandes marchas va a perjudicar los nacimientos de agua que favorecen el caudal de agua que tiene el agua para los ibaguereños, pero no solamente para los ibaguereños, sino seguramente que eso va a repercutir en una población circunvecina al municipio de Ibagué. Entonces la minería como tal va a dejar aparte de la explotación mineral, va a dejar un daño ecológico enorme. Y como dice una parte en esta última marcha carnaval que se hizo en Ibagué, el agua vale mucho más que el oro, porque el agua definitivamente es importantísima para la vida del ser humano. Lógicamente que usted está dando la razón, sí al agua y no a la minería. Sí, claro, yo soy un convencido que no nos puede pasar lo que le pasó al rey Midas, ¿no? Que queramos que todo se convierta en oro, pero cuando ya no tengamos sino oro, ¿de qué no vamos a vivir? Porque es que el oro es, al fin de cuentas, un material que el mismo hombre se ha encargado de darle un valor. Pero algunos dicen que la Tercera Guerra Mundial, que ojalá no se llevaría a cabo por el agua, porque es un líquido vital, necesario para la vida del ser humano. Oiga, Guillermo, pero el oro necesariamente se necesita, por ejemplo, los equipos de estos celulares necesitan de ese mineral tan importante porque no hay otro mineral que pueda reemplazarlo. Pues el oro, como cualquier metal que utiliza la tecnología humana, pues se puede suplantar, nada es imposible. Yo lo que tengo que aclarar es que una cosa es la minería y otra cosa es la megaminería. Sí. La megaminería es insostenible. Y es insostenible porque empiezan las multinacionales a agotar el recurso. Es decir, hasta que no se agote el recurso, no se deja la explotación. Y además porque utiliza como sustancia química grandes cantidades de cianuro. ¿El cianuro qué es lo que hace? El cianuro lo que hace es recuperar los metales. Por eso es que se utiliza el cianuro. Entonces, para ellos es mucho más fácil utilizar grandes cantidades de cianuro y no utilizar cantidades de trabajadores que les van según su visión de uso intensivo de capital, pues tener que pagar mano de obra. Obviamente reduce la cantidad de trabajadores y utiliza ese tipo de químicos. Ese tipo de químicos lo que va a generar es una cantidad de tóxicos que se van a vertir a las fuentes hídricas, tóxicos que van a permanecer en el aire, que van a contaminar nuestro aire y que obviamente van a afectar a la población. Y entonces el ácido sulfúrico, por ejemplo, también, que tiene que ver con la oxidación de los sulfuros que utilizan estas grandes megaminerías. Entonces, en Colombia no debe utilizarse la megaminería, se debe hacer una explotación racional minera porque existen diferentes tipos de minas. Por ejemplo, las minas antiguas, las minas normales, pues se denominan canteras y son explotadas de una manera racional y han sido explotadas desde tiempos inmemoriales. Nuestros indígenas hacían la explotación y la contaminación era muy reducida, muy mínima. Existen minas cortas que se denominan y minas a cielo abierto, que es lo que se está utilizando. El capitalismo cada vez más utiliza métodos que no le importa la contaminación, no le importa socavar inmensas cantidades de hectáreas de tierra cultivables, entre otras cosas, porque los minerales están también dentro de zonas a veces no solamente afluentes de agua, sino cercanas pues a la población que indudablemente van a afectar, ¿no? Bueno, Guillermo, ya que nos adelantó usted las consecuencias que trae, lógicamente son muchas las que nos deja, porque una de las principales es destruir prácticamente el medio ambiente, y es lo que estamos viendo hoy en esta época actual, que ya el agua escasea en ciertos sectores, ya no hay agua.
Y aquí propiamente en el departamento Tolima, por eso hay un grupo digamos, de personas que se oponen y se resisten a la explotación minera de Cajamarca, que es lo que básicamente se está haciendo desde hace muchos años y ha sido intensivo porque se va a hacer una explotación a cielo abierto y allá lógicamente cursa un río muy importante que es el río Cocora, el río Cuello, que es la que nos va a dar agua a futuro a la ciudad de Ibagué, porque prácticamente el río Conveima tiende, digamos, a disminuir su caudal. Entonces, ¿qué otras consecuencias podríamos tener a raíz de esa explotación minera? Bueno, Carlos, ya aparte de las que hemos mencionado, de la destrucción del medio ambiente, el ataque al agua, para el caso específico del oro, como decía Guillermo, el cianuro va a envenenar el agua, y esa agua, aparte de que se envenena el agua también va a ser desviada para poder procesar, lavar, digamos, la tierra y poder sacar el oro que allí se está buscando. Entonces, aparte de las consecuencias ecológicas, están las consecuencias sociales que tocan directamente al ser humano, que tienen que ver, por ejemplo, con, en el caso específico de Anglobora Chanti aquí en el Tolima, que tiene que ver con las fuentes de agua que van a surtir ese líquido precioso para la ciudad de Ibagué, que como habíamos hablado en un programa anterior, no tiene ni siquiera un reservorio de agua. Entonces muchísima falta va a hacer el agua en ese momento porque va a ser desviada para procesar la extracción del oro, y la poca agua que va a quedar pues va a estar invadida, digamos, por el cianuro, elemento tóxico que va a perjudicar al ser humano. Pero además de eso, también trae otras consecuencias sociales, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Cajamarca, donde he tenido la oportunidad de trabajar, el costo de vida ha aumentado, la prostitución ha aumentado, la inseguridad ha aumentado, porque la minería donde llega pues va a traer, digamos que una especie de aumento considerable en algunos aspectos económicos, ¿no? Suben los arriendos, sube la alimentación, sube el costo de vida en general, y eso es una consecuencia social. Aparte de la que habíamos mencionado, que es una consecuencia ambiental, la parte social es muy importante, y en eso está influyendo, aparte de los problemas de salud que pueden traer posteriormente, ¿no? Que son mayores también, porque son muchas personas que lógicamente a raíz del afán, digamos, de trabajar, de conseguir dinero, también el afán de poderlo utilizar, digamos, esas personas que están trabajando con escasos recursos, que son los que mayor acceden, digamos, a ese trabajo, porque la clase obrera más desfavorecida, la gente que está sin empleo, son los que acuden a ese sector. ¿Sí así o no? Sí, claro. Una cosa que es aterradora es el conocimiento que ya el hombre ha podido establecer precisamente sobre la megaminería, es que es muy difícil de controlar todas las repercusiones que llevan para poder extraer los minerales, porque el cianuro, pues, es cierto, contamina, pero no es el único. Resulta que hablaba yo anteriormente del sulfuro que se requiere también para eso, y esos sulfuros con el oxígeno del aire van a generar también arsénico, van a generar cadmio, mercurio, plomo, que los vamos a encontrar en el agua, y que para poder resolver ese problema se requerirán miles y miles de años. Entonces, una mina a cielo abierto fácilmente genera un drenaje ácido y un vertido a través de los arroyos permanente de color rojizo o de color verdoso, llegando a rojo, que va a generar una contaminación permanente. Eso lo generan las rocas que están expuestas a la intemperie, a la luz, porque ellos van claro, esa cantidad de sustancias que son químicas y peligrosas, y eso termina devastando los ríos, los caudales del agua. Entonces, la provocación del colapso de la producción agrícola en una región determinada, pues también, por ejemplo, ustedes conocen allí Cajamarca, como es una zona realmente una despensa para el Tolima, Anaime, que son zonas donde
la producción de alimentos es supremamente importante para Ibagué y va a quedar pues afectada precisamente por esta explotación. Es una actitud, una política del Estado y de los que nos gobiernan que no les interesa, en términos generales, la salud del pueblo, que no le interesa el desarrollo, sino más bien una visión de crecimiento que solo le va a servir a unos cuantos. Realmente si nos ponemos a contabilizar cuántas multinacionales mineras hay en el país, sobre todo en la explotación de los principales recursos mineros, pues son contadas de la mano, son 5, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del oro a nivel nacional, de tal manera que ahí vemos involucrado capital de norteamericano, capital inglés, capital canadiense, es decir, el imperialismo, de las grandes multinacionales, y ahí vemos también capital nacional de los Ardila Lule, por ejemplo, ¿cierto?, que están comprometidos precisamente con la explotación minera, sobre todo en Antioquia y en Risaralda. Entonces, si vamos a hacer un balance real de las consecuencias, pues realmente la destrucción de amplias zonas de bosques, el consumo de agua, porque se requiere para remover cantidades y toneladas de tierra, pues además de las máquinas, se va a requerir también pues mucho consumo de agua limpia, además de consumo de energía eléctrica, y en el fondo la poca participación del empleo, porque en comparación a la gran cantidad de dinero que está ahí comprometido, pues el trabajo humano en proporción a eso es relativamente pequeño, de modo que no ayuda. Si así fuera, una de nuestras regiones que más tiene recursos mineros, pues es el Chocó y Antioquia, y realmente el Chocó sabemos cómo está deprimido y cómo está deprimido una parte precisamente de Antioquia, que es la zona minera donde mayor explotación hay. Y miremos la Guajira, las multinacionales dejan los socavones y se llevan los minerales, y Colombia recibe una pequeña realmente limosna, migajas, porque son migajas, sí señor. Entonces todos los colombianos debemos de asumir una postura de defender nuestros recursos naturales y de explotarlos de una manera racional, que permita que la gente tenga trabajo, pero que permita también que ese trabajo sea un trabajo digno, que sea un trabajo con todas las condiciones que se requieren de seguridad y de protección social, para que la población pueda crecer económicamente, pueda avanzar desde el punto de vista del cuidado de sus recursos, y que en última no se lleven estos recursos pues grandes empresas multinacionales y dejan solo los socavones, las enfermedades a la población y a un pueblo realmente arruinado. Guillermo, pero usted decía... Está haciendo en este momento a nivel nacional. Sí, lo que usted decía es cierto, Guillermo, por ejemplo, frente a la explotación en Bolívar y en La Guajira, una con la explotación de ferroníquel en Cerro Matoso y la otra con la explotación de carbón en La Guajira, la inversión social en esa región es muy poca, pero la minería o la megaminería sí le aporta un porcentaje considerable al Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que la inversión no se hace desde el punto de vista social, no se hace desde el punto de vista ecológico, sino que se centralizan esos recursos y en muchas ocasiones se desvían para otras cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con las regiones donde se está explotando esos minerales. Entonces, ese plan que tiene el gobierno en este momento de la famosa locomotora minera, seguramente que va a seguir a pasos agigantados en una explotación de megaminería que no va a suplir necesidades básicas de la región donde se explota, sino que se va a desviar para otras cosas que a veces quedan perdidas, y no se ve reflejado eso en las comunidades donde se explota ese mineral. César, pero es que, perdón, para las grandes inversiones de capital, realmente no se justifica la subida de 1 o 2 puntos en el Producto Interno Bruto, porque la contaminación y las consecuencias es a futuro de las próximas generaciones. Es decir, estamos quemando
prácticamente lo que las próximas generaciones van a requerir, y es prácticamente para que se lo lleven los extranjeros y no para la utilización del desarrollo nacional. Entonces fíjese que no es tampoco mucho el promedio que va a subir en el Producto Interno Bruto, y lo que se ha demostrado económicamente, incluso estudios de los organismos mismos del Estado y de Codesarrollo, tiene que ver es con que realmente no se aporta mucho a las comunidades, y lo que sí se genera es mayor corrupción tanto en las administraciones locales como en las administraciones nacionales. Guillermo, lo que yo decía con el PIB, con el aumento del PIB, es cierto, está entre un 2 y un 2.8% máximo, pero lo que yo digo es que ni siquiera eso que genera el PIB es encauzado a esas regiones, se desaparece. Yo no estoy diciendo que la megaminería es un negocio muy bueno para el Estado, porque usted lo acaba de afirmar, los recursos que se están llevando nunca van a regresar, esos recursos se van a agotar. Los recursos mineros, sobre todo lo de mineral, ya no se va a volver a conseguir tan fácilmente. El agua y los recursos minerales no se consiguen como sembrar café o como sembrar caña de azúcar. Por eso, por ejemplo, los europeos, que son los que más utilizan el carbón, saben que es necesario para las épocas de invierno. Pero nosotros aquí en Colombia damos concesiones a multinacionales que se llevan en gran cantidad los minerales, pagan una migaja, pero a lo que me refiero es que ni siquiera esas migajas el Estado las invierte allá donde es necesario que se inviertan. Pero claro, lógico que sería mucho mejor si el Estado empieza a hacer una explotación, primero racional, segundo, dando trabajo digno a las personas de la región, y tercero, utilizando esos recursos para bien de la sociedad colombiana. Bien, César y Guillermo, entonces como ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa, vamos a dar una conclusión muy cortica de lo que hemos tratado en esta media horita, y dejarle, porque lo que pretendemos nosotros como comunicadores y como opinión pública es aportar un poco del tema para que ustedes también discutan, entren a participar en foros, en talleres, de una manera para que ustedes también participen de ese tema de megaminería, que también reflexionemos que es importante el agua, los recursos naturales, y miremos a ver cómo actuamos de una manera de que se pueda el gobierno nacional poner, digamos, más riguroso, más responsable en ese tema de cuidar nuestros recursos, porque es que al fin y al cabo lo que necesitamos nosotros para nuestros hijos, para nuestra generación, son árboles, claro. Necesitamos vegetación, aire, agua, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en este momento, lo que están viendo el gobierno y esas grandes empresas es destruyendo nuestro país, claro, nuestros recursos, y eso no lo vamos a permitir nosotros. Y desde este programa, desde todos los programas que pretendemos es hacer un llamado a toda la comunidad. Así que Guillermo y César, cortico, ¿cuál es, digamos, el conclusión de esas consecuencias de lo que hemos tratado? Pues realmente la megaminería es insostenible, es una explotación minera que no es conveniente para el país. Ya hay varios países que incluso han suspendido precisamente esta explotación de la megaminería. ¿Conclusión suya, agua o oro? Vuelvo a ir a la pregunta. Agua, y que la explotación de los recursos minerales en Colombia se hagan de forma racional y que estén a cargo del Estado para que facilite la inversión de los recursos en la misma sociedad. Bueno, César y Guillermo, bien, entonces regresamos en breves segundos con todos ustedes para continuar con este tema tan importante de megaminería, y vamos a tratar otros puntos relevantes en breves segundos. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos. Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara.
A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3, porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, continuamos con la segunda parte de nuestro programa de opinión pública con el tema de megaminería. Bien, Guillermo y César, entonces vamos a continuar con los dos puntos, digamos, finales, que es la historia de la minería en Colombia hasta hoy y la legalidad e ilegalidad de la minería en Colombia. Guillermo, entonces háblenos un poquito de la historia de Colombia, usted que es más historiador. No, pues se cree que hace cerca de 13.000 años ya nuestros aborígenes habían dejado evidencias de desarrollo minero, de algún desarrollo minero a través de canteras. Y fíjense que eso contradice la versión oficial histórica de que fueron los españoles los que indujeron pues a ese desarrollo en la colonia, y además eso lo que demuestra es que no fueron los españoles los primeros que ingresaron al territorio americano. Hay evidencias incluso de que fueron pobladores de África y de la Polinesia a través del estrecho de Bering, a través de... Entonces fíjense que esas evidencias de desarrollo, de algún desarrollo minero en comunidades indígenas, por ejemplo de Antioquia y del Chocó. ¿Qué culturas básicamente eran en ese tiempo? Pues las concernientes a las que vivían en el atrato Truandó, en el famoso Urabá, en la zona famoso Urabá, sí, claro. Entonces eso estaba por los paeses, es decir, por una serie o sea que ese concepto de histórico de minería es muy antiguo, de antepasado. Claro, el ser humano ha realizado desde épocas inmemoriales, de la edad de piedra. Acuérdense que la edad de piedra fue también una explotación tendiente a colocar en la punta de las flechas y elaboración de hachas con piedra, ¿no? De tal manera que permitiera poder cazar mejor. Es decir, la tecnología humana ha estado muy ligada a la explotación minera. El concepto de megaminería ya es más nuevo, ¿no? Claro, el concepto de 20 años para acá, de megaminería más o menos se empieza a generar hacia la década del 80 al 90. Imagínense que la explotación, por ejemplo, de cemento en Colombia se desarrolla a partir de la década de 1930 hacia acá. De modo que ya la explotación de cemento no queda en manos prácticamente de connacionales, sino casi todos son explotaciones extranjeras. Y ese ha sido un problema gravísimo de nuestra economía. Los aborígenes, por ejemplo, hacían la extracción del oro en la orfebrería y eran muy duchos en eso. Y realizaban la explotación de sal, hacían intercambios y toda esa cosa. Y eso no representaba un peligro para el medio ambiente y un peligro para la comunidad. Hoy en día hemos entregado nuestro patrimonio a partir pues, de prácticamente estos últimos 3-4 gobiernos a las multinacionales
y no hemos dado mayor empleo y no hemos producido desarrollo en nuestras comunidades, sino antes al contrario, mayor pobreza. Tengo entendido, Guillermo, que cualquier ciudadano podía tener derecho a la explotación de una tierra minera sin ninguna dificultad. Decía inclusive que con tener solamente la presentación de la cédula del gobierno le facilitaba esos terrenos para poderlos explotar, pero eso ya casi, digamos, en los años 90 cambió ese concepto porque se dieron cuenta de que involucraron lo que es la problemática que hay con los paramilitares, dieron cuenta que estaban explotando. Entonces ahí hubo digamos, un dilema sobre esa explotación, y fue cuando desplazaron a aquellos pequeños mineros que trabajaban honestamente sacando de a poquito, y fue cuando ellos comenzaron a traer maquinaria, que es la que está presentando en este momento. Hay una cosa que a propósito de eso me puse yo a reflexionar, porque el gobierno, en lugar de expropiarle a esos mineros ilegales, perdónenme que le avance ahí, me vino en este momento, esas maquinarias que ve uno que las dañan, las destruyen, las destruyen. ¿Cuánta plata se destruye ahí? ¿Por qué no la expropian y las traen para favorecer, claro, digamos, a las nuevas comunidades para abrir carreteras? Pero no, ese concepto todavía se sigue fijando, y incluso, incluso para la misma explotación de las minas, amparada por el Estado, porque es que a los dirigentes del Estado no le interesa eso, les interesa es los negociados, los contratos que le van a revertir en las cuentas personales de ellos plata, y entonces y de sus familias. Eso es lo que ellos han estado haciendo con el Estado desde 1990, con César Gaviria a la cabeza. Es una casta política descastada, pues desnacionalizada, que lo que le importa es la explotación del país para beneficio de unas cuantas familias. Y ahí, Guillermo, es algo que creo que usted maneja muy bien y que es importante señalar, y es que lo que decía Carlos es cierto, las pequeñas explotaciones mineras que son consideradas explotaciones artesanales, las han ido despojando y se han convertido en minería ilegal, y están en cambio ahora dando unos permisos especiales, que son las licencias, esas licencias que les permiten a ellos hacer las explotaciones a una escala mucho mayor. Y de eso está plagado en este momento las negociaciones que han hecho los representantes del Estado frente a la explotación, donde hay unos permisos para la minería, ¿no? Para la explotación minera. Yo creo que usted tiene algo sobre eso que es importante que mencionemos aquí, porque Carlos lo decía, esa explotación artesanal, por ejemplo la de Marmato en Caldas, esa que se hacen como pequeños topos, que realmente se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, no está aportando al negocio que algunos de la clase política pretenden, sino que está dando supervivencia, entre comillas, a los pequeños explotadores. Entonces ahora quieren es dar esas concesiones a grandes transnacionales que les dejen a ellos también recursos en su bolsillo. Sí, usted lo acaba de manifestar. En el fondo, lo de la minería hoy, que se habla mucho de lo ilegal, es realmente toda aquella minería que había sido una minería tradicional, explotada por comunidades, sin mucha afectación al medio ambiente, sino basada fundamentalmente en socavones, arañando, con pocos recursos, pero que de alguna manera ha servido de base para el desarrollo y asentamiento de muchas poblaciones. Ahora eso está compitiendo con la política del Estado, que de manera sin consultar a las comunidades, incluso a la tradición y a la historia nuestra, han venido entregando títulos mineros a empresas multinacionales para que hagan esa explotación. Obviamente que eso les va a redundar en incremento patrimonial para esas familias de dirigentes nacionales, pero en detrimento indudablemente del patrimonio nacional. Ahí tenemos títulos, por ejemplo, los mayores y las mayores cantidades de títulos de regiones inmensamente mineras, producidas desde el gobierno de Uribe, pero antecitos de Uribe, desde 1991, mejor dicho, para acá, de César Gaviria para acá, pues se han venido entregando
a las empresas multinacionales y sobre todo en estos últimos 15 y 20 años. Por ejemplo, son 5 las multinacionales que se disputan el control total de la explotación minera y megaminera en Colombia. El primero es AngloGold Ashanti, tiene 406 títulos en Colombia, con 5 proyectos. Entre esos está la Colosa, acá en Cajamarca, está la Quebradona y Gramalote en Antioquia, está la de Salvajina en el Cauca, la denominada La Llamada en Nariño, en Chaparral, Tolima también, y en Río Dulce, Antioquia. Ellos son los que le entregaron realmente esa cantidad de títulos monopólicos en esas regiones. Está otra, la Gran Colombia Gold, que se denomina a nombre colombiano, que le colocan nombre colombiano, Minerales Andinos de Colombia. Esa venta la hizo Uribe, de Mineros de Antioquia. Eso pertenecía a Mineros de Antioquia y Uribe se la vendió a Gran Colombia por $25 millones, y le entregó 111 títulos mineros. Además hay un hecho aberrante, que la presidenta de esa multinacional es María Consuelo Araujo, que fue exministra y que ha pertenecido a la casta política de los Araujo en la costa. Entonces fíjese los beneficios y la doble postura que tienen ellos. Está negada y ella, eso tiene la plata realmente de los dueños de la Gran Colombiana Gold es de Pacific Rubiales. Y cuando hablamos de Pacific Rubiales estamos hablando del carbón del Cerrejón, por ejemplo. Pero también de explotación de petróleo. Claro, y de explotación de petróleo. En donde le concedieron los títulos, por ejemplo, Uribe, a la Gran Colombia Gold, en Segovia, Antioquia, y el Marmato Caldas, es decir, una de las principales minas, más importantes de oro que hay en el país. Otra, Negocios Mineros S.A., esa tiene 88 títulos y explota en Antioquia, Chocó, Risaralda, acá en el Tolima también. Se imagina. Está la Continental Gold de Colombia, tiene 67 títulos mineros y con 67 títulos mineros abarca 97.000 hectáreas, las otras abarcan casi 1 millón de hectáreas. ¿Se imagina usted? Entre ellas está La Vega y La Sierra en el Cauca, está Bagadó y Lloró en el Chocó, Suraté y Betán en Santander y norte de Santander y Antioquia. Y está Mineros S.A., que esa sí es de capital colombiano, el resto son capital extranjero, y el capital fundamental de Mineros S.A. es de Colpatria y de los Ardila Lule. Tiene 67 títulos mineros, más de 120.000 hectáreas de explotación y está en el Bagre, en Zaragoza, el Nechí, Antioquia. Entonces, fíjese que el monopolio real lo tienen las multinacionales y las empresas también, algunas colombianas, pero muy reducidas, y además pues que también son monopólicas en nuestro medio a nivel económico. Bueno, eso es parte, digamos, también de la historia, de lo que tiene que ver aquí en nuestro país. Y no sé, ¿quiere agregar algo? Sí, Carlos, sobre eso? quiero decir que, por ejemplo, esos títulos mineros, aquí en el departamento del Tolima específicamente, que le han concedido a AngloGold Ashanti, se han ido apoderando de las cuencas hídricas, las cuencas que van a darnos el agua para la capital del departamento del Tolima y para algunos municipios aledaños. Entonces es supremamente grave que con la compra de esos títulos mineros, con la aceptación de parte del gobierno, se estén apoderando también del agua, de los nacimientos hídricos que van a beneficiar a la comunidad. Y ante eso el Estado no dice nada, porque el Estado es complaciente sabiendo que hay algunos políticos, muchos políticos que están ahí metidos y que tienen unos negociados inmensos y que pretenden solamente usufructuar para su bolsillo propio sin tener en cuenta lo que pueda pasar con la comunidad, teniendo en cuenta que lo que decía Guillermo anteriormente,
Las multinacionales solamente vienen, se llevan los minerales, hacen la explotación, se llevan la riqueza y los que quedamos con el problema somos nosotros. Miren ustedes el ejemplo palpable en esa gran mina a cielo abierto en el Perú, donde acabó el agua, donde la gente tiene una gran cantidad de enfermedades similares a las que ya tiene la gente en Cerro Matoso, en el departamento de Bolívar, con la explotación del níquel. Y el Estado no hace nada frente a eso. Y quienes tienen que cargar a cuestas con las enfermedades, con la ausencia de agua, es la comunidad más pobre. No, y no va a hacer nada. Además, el Estado no va a hacer nada porque es política de Estado, ¿cierto? Entregarle la minería a las multinacionales para una explotación megaminera. Es decir, el pueblo, la gente, es la que tiene que asociarse, la que tiene que reunirse y rechazar precisamente esta política. Lo que vienen haciendo estas multinacionales es ir comprando conciencias, comprando los medios de comunicación, afectando a los mismos dirigentes, llamándolos, haciéndoles regalías, invitándolos a cócteles, a los mismos periodistas. Ojo, porque eso es lo que está haciendo Achanti acá en el Tolima. Está incluso patrocinando algunos eventos deportivos, patrocinando hasta el equipo de fútbol nuestro. Y construcción de escenarios. Miren usted, por ejemplo, va a Cajamarca y hay todos los fines de semana hay brigadas de salud. Y tras esa brigada de salud va la gente y lo que van es tratando de acomodar la forma de pensar de ellos para decir, es que Anglo Gold Ashanti sí nos está dando. Claro. Pero lo que no saben es que detrás de eso, ellos van buscando la riqueza, van buscando la aceptación de la gente que les permita llegar a la explotación. Miren ustedes que, por ejemplo, la consulta popular que se hizo en Piedras, que salió favorecida al no, a la explotación minera que podría acabar con el río Opia, uno de los pocos ríos que tienen ostras de agua dulce. El Estado ya está diciendo que los gobernantes departamentales no tienen por qué realizar consultas populares cuando esas consultas competen a la explotación minera, porque tienen un programa en la famosa maquinaria, la locomotora minera. Claro. Pero miren que lo que dice Guillermo es cierto. Por eso es importante resaltar esas 7 marchas carnaval. Son 7 marchas las que han venido haciendo y cada día se está sumando más gente que está tomando conciencia de lo que decíamos aquí. Es más importante el agua que el oro, porque el agua da vida, el oro da de pronto algunas satisfacciones materiales. Pasajeras. Materiales y pasajeras. Pero el agua es muy importante y frente a eso es que la comunidad tiene que estar unida. No dejarse comprar por algunos servicios que dan y es cierto, los periodistas, muchos periodistas de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima están conectando con esa campaña agresiva que está haciendo Anglo Gold Ashanti frente a la compra de conciencias. Ya vemos que en las festividades anteriores muchas emisoras salieron con el patrocinio de Anglo Gold Ashanti y protegen a capa y espada porque hay periodistas a quienes han llevado fuera del país a mostrarles... Hace un año se hizo una invitación que participaron por en Brasil, les daban el ida y vuelta al pasaje, la alimentación, alojamiento, y fueron muchos los que participaron. Y pauta publicitaria, ¿no? Y pauta publicitaria, y lo mismo también está pasando con los representantes del consejo, de la asamblea, que han ido y han participado, algunos han dejado cautivar, y pues dicen algunos que para defenderse que es para conocer, pero no es que estén de acuerdo, pero en el fondo tiene algo de... Hay un compromiso. Mire, por ejemplo, el Consejo de Cajamarca. El Consejo de Cajamarca ha estado callado, mientras que algunos sectores de la comunidad, donde ya no ha habido muertos, de aquellos activistas que están en contra de la explotación minera de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, ya hay un dirigente campesino que fue asesinado. No se ha confirmado que fue Anglo Gold, no se ha confirmado quiénes fueron, pero algunos rumores dicen, bueno, el activista luchaba de frente contra la explotación minera. Pero los concejales que están allá, que son los representantes del pueblo, que son los que deberían estar apoyando, están ausentes. Es decir, la comunidad está tomando conciencia, pero mientras la comunidad está tomando conciencia, los dirigentes y algunos medios de comunicación están tratando de irse apoyando a las grandes multinacionales de minería. Bueno, yo tengo aquí un cuadro, Guillermo y César, me llama mucho la atención, y el mapa. A propósito de los productores, hay unos distritos que sobresalen mucho, aquí en el mapa lo vamos a mostrar aquí, muy interesantes, donde muestran las minas de carbón, material de construcción, oro y níquel, y sobresalen de la región, digamos, central hacia la parte norte y pacífica, pero la parte sur y este, digamos, de lo que es
toda la parte selvática no hay, digamos, no hay productores. ¿A qué se debe eso, Guillermo? ¿Tiene algún conocimiento? ¿Por qué este mapa que vemos acá nos muestra lo que hay en cada región? Por ejemplo, en Tolima se está produciendo mucho lo que es oro, que es en el Ataco, y materiales de construcción. Aquí Chaparral. Chaparral, exacto. Y así hay en otras regiones, por ejemplo en el Chocó, que está porque explotando mucho la inversión para las multinacionales y no es tan atractivo pues en la selva, indudablemente porque no hay formas de vehicular, porque no hay medios de transporte, las vías pues que requieren para el traslado precisamente de todos esos materiales y todo. Entonces nuestro país en términos generales ha sido entregado prácticamente el 50%, ¿cierto? Ahí como usted lo ve, prácticamente el 50%, pero ahí no se nota, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, que de alguna manera está en una parte sur selvática y sureste y sureste del país, de tal manera que ahí, y sobre todo en la frontera con Venezuela, hay mucho coltan, que es un mineral nuevo del futuro, además, sí, que se utiliza mucho en la tecnología y que es además estratégico. Colombia debería de manejar la explotación del coltan y en este momento el Estado realmente lo ha entregado en concesión a algunas empresas multinacionales. ¿Qué están utilizando el coltan? Claro, para los computadores, para las memorias. Claro, eso, y es la tecnología y lo están del exportando futuro. para la India. Venezuela, exportando, sí, a propósito, Venezuela es el mayor productor de coltan y ha sido prácticamente nacionalizado. De modo que, y ellos se preocupan mucho por eso. Sí, miren, en el mapa no aparece, por ejemplo, la explotación de oro que estaba haciendo un coreano que hace algunos días salió por unos medios, específicamente por Noticias 1. Dicen, ¿qué tal esto? Un coreano que está haciendo una explotación de oro en Baupés con más de 20 máquinas excavadoras, y pasa lo que dice Carlos, en vez de expropiarlas y ponerlas al servicio de las comunidades que lo necesitan, las destruyen. Y entonces cogen a este personaje, lo llevan a Bogotá y dicen, no se puede hacer nada. No, y con plata lo sueltan. Sí, y lo sueltaron, dicen, no se puede hacer nada porque no está tipificado, aunque es una explotación sin permisos, que está afectando el medio ambiente, que está llevándose los recursos naturales, dicen, no, pero no se puede hacer nada porque él tiene un permiso para de trabajo, pero como no está ejerciendo la minería, una explicación muy poco ortodoxa, y entonces al tipo lo sueltan. Más de 1.000 millones de pesos que denuncia la misma comunidad y dicen, no, es que no hay pruebas. Y están las pruebas. Pues si es extranjero, más aún. Y que no se puede hacer nada por ser extranjero. Porque también. el gobierno frente a lo extranjero pues se arrodilla, ¿no? Bueno, siempre ha sido César Guillermo, yo tengo otro cuadro aquí, cifras a 2006, ¿no? No tengo actualizada, pero me llama mucho la atención en ese cuadro lo que tiene que ver la participación departamental de regalías giradas. Usted lo mencionó hace ratico, y sobre esas regalías uno ve que le llega de dinero, pero dice, no, ¿y a dónde están las obras? ¿Dónde están? Pues aquí en el departamento al menos se han, digamos, hecho obras, pero en otras regiones, y a pesar de eso, se sigue llevando mucho dinero nuestros gobernantes, los que manejan esa regalía, y hay veces que no llega. Veía en este cuadro como el Cesar, departamento Cesar, tiene una mayor participación en el 2006 del 30%, del 100% de las regalías que se participan a cada departamento. Y el otro es la Guajira, con un 35%. Claro, y vea cómo está la Guajira. Y le sigue Córdoba, ¿sí? Con un 18.3%. Y veamos el departamento del Tolima, con un 2.2% del 100%. Entonces, sí, es menor. Vale la pena resaltar sobre las regalías, porque es que esa regalía, la verdad, no le están llegando a la comunidad de mayor participación. No, y que se mucho quedan falta. en la clase política, Claro. se quedan en los alcaldes, en los gobernadores, en los contratos que realizan, porque en términos generales, si nosotros nos vamos a poner a mirar qué fue lo que hizo precisamente el neoliberalismo con las empresas del Estado, fue revenderlas para poder hacer contratos. Los contratos se han convertido en el mejor negocio porque le da la posibilidad al oferente
es decir, al alcalde o a los gobernadores o a los, es decir, a los que administran el bien público para que en momento determinado puedan conceder esos títulos a los particulares con plata, es decir, por plata. Y toda contratación, el Estado la ha venido regulando, entre comillas, que de un momento a otro cuesta el doble de lo que en un momento determinado cuesta si fuera normal. Entonces fíjese cómo está la situación pues del país. De las regalías. Pero mire usted que referente a la regalía. claro, eso que muestra aquí Carlos, frente a La Guajira, frente a Cesar y Córdoba, que es donde están las explotaciones de níquel, ferroníquel y carbón. Que son por ejemplo, la explotación de carbón que hay en La Guajira es, como dije antes, la segunda más grande del mundo y la primera en Sudamérica. Sí, claro. Explotación de cielo abierto. Y sin embargo, vea usted cómo está la inversión en esa región. Ay, mire, los indígenas se mueren de hambre, claro. no hay agua por ninguna parte, los servicios públicos tienen el mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en Colombia, siendo una región con tanta riqueza que se está explotando. Y lo mismo lo que decía, no sé cuánto aparece el Chocó aparece ahí con 30% también. Chocó aparece con 0.8, imagínense. Pero son cifras de 2006. Sí, ¿no? pero no se justifique esa regalía. No se justifica porque hace rato... Porque ni siquiera regalía le está dando las multinacionales. Porque en Chocó se está extrayendo oro, se están extrayendo uranio, se está un mundo de cosas. Y vea, un montón no de cosas que no se ven ni siquiera en las vías de acceso. Porque uno diría, bueno, mire que por ejemplo la explotación que se está dando en ese departamento, en el Chocó, está dejando unas vías de acceso muy buenas. Tampoco La Guajira las tiene, porque uno va y hace un recorrido por algunos municipios de La Guajira y tampoco son unas vías excelentes como para decir es que ahí está presente la inversión. La es decir, corrupción. ni en la infraestructura, ni en la parte social, ni mucho menos en la parte ambiental. Todo se está quedando centralizado en la clase dirigente política. Claro, la corrupción. A través de los contratos está Por quedando eso con se gran parte sostienen en el poder. Exactamente. Por eso repiten familias y familiares, presidencia, gobernación, alcaldías, y por eso estamos como estamos. Mire, esta es una nación que si de verdad fuera consciente del mal que le hace la casta política, ya se había revelado 10.000 veces. Pero a nosotros lo que nos falta precisamente es generar medios de comunicación y generar espacios para que la gente pueda realmente culturizarse, pueda informarse a cabalidad. Pero no lo van a hacer los medios masivos de televisión y de prensa, porque ya hay, como le decíamos, dinero de por medio donde está aportando. Y ahí es donde estamos nosotros, ahí es donde debemos estar nosotros como medios alternativos. Indudablemente, como medios es un esfuerzo que estamos haciendo para llegar a la gente, para decirle la verdad, para que tengamos conciencia de no votar por los mismos, de generar una dinámica diferente de democracia, que sea la democracia con los de abajo, para los de abajo, en contra de los de arriba, que son los que han venido realmente empobreciendo este país. Porque el país es inmensamente rico, sigue inmensamente rico, pero ¿qué sucede? Que se lo llevan precisamente esa casta política corrupta que dirige los destinos del país. ¿Cómo seremos de rico, Carlos y Guillermo, que pagamos el IVA más caro en Sudamérica? Y fuera de eso hay un proyecto de ley que pretende para el año entrante subir un punto más, no, estamos en el 16, pasarlo al 19%. Y fuera de eso, de tratar de que sigamos aportando los que ganamos un poco más de 2 salarios mínimos para que tengamos que pagar impuestos ante la DIAN. Bueno, César y Guillermo, entonces ya estamos llegando al último punto, que es la ilegalidad, y es ahí donde vamos a terminar nuestro gran programa. Sobre ese tema de ilegalidad, yo quiero hacerles una apreciación aquí, lectura importante que hace un famoso diario. Dice: la minería en Colombia, considerada como actividad de alto riesgo, incluida entre las locomotoras del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, está identificada en más de 14.000 unidades de producción minera. De acuerdo al último censo minero, opera en los tipos formal,
o legal, ilegal, ancestral, tradicional, pequeños mineros, informal o de hecho y la mecanizada. Dice que la ilegal representó un 2.3% del PIB del 2012. Según el DANE, se encuentran con 9.300 títulos vigentes inscritos en el registro minero nacional, algunos en parques nacionales y reservas indígenas. Cursan 19.000 solicitudes, de las cuales están rechazadas el 90%, conforme a la autoridad minera. La Agencia Nacional de Minería, ANM, dice: está prohibido expedir licencias en páramos, humedales y parques naturales en aproximadamente 22 millones de hectáreas. Bueno, haciendo el énfasis, me llama mucho la atención lo que pasó en el páramo de Santurbán, que allá la gente lógicamente se movió, se puso pilas, hicieron movimientos y prácticamente detuvieron esa locomotora minera que estaba diciendo allá. Bueno, entonces, su apreciación, Guillermo, sobre esta lectura que estamos haciendo de la ilegalidad. ¿Para ustedes sigue siendo este país donde sigue y se prima la ilegalidad en esta explotación? Es decir, yo creo que el Estado ha concesionado, ha vendido, realmente ha entregado a las multinacionales más de medio país. Son sectores de ilegalidad, es cierto que existen, pero que vienen explotando las minas de la manera tradicional. Son muy pocos, digamos, las hectáreas de explotación minera ilegal, y el gobierno hace demasiado escándalo sobre eso, porque es que ya él ha concesionado y ha entregado esos títulos mineros a varias multinacionales, y lo que necesita es desalojar comunidades y entregárselas precisamente a los que ya han concesionado. Es decir, yo no veo el problema de la minería ilegal como un problema grandísimo, porque eso tiene que ver además con el control del Estado. Indudablemente que los paramilitares han utilizado eso, indudablemente que los sectores de la guerrilla han utilizado eso, pero eso en términos generales no es el problema del país. El problema del país es la política minera, una política llevada a la entrega de los recursos naturales del país para la explotación de los extranjeros y no para beneficio nuestro, y además a través de la megaminería, que es una forma de explotación que no se compadece ni con la salud de los colombianos ni con el manejo racional de los recursos nuestros, y por lo tanto no debe aceptarse en Colombia la megaminería. Bueno, César, han habido muchos muertos a raíz de esta explotación sobre todo los mineros que han trabajado ilegalmente, ¿sí? Porque en aquellos de las mineras donde ha habido, digamos, participación de las empresas extranjeras de Canadá, de Estados Unidos, pues no se han visto tantos muertos como en esto, pero ¿van a seguir, digamos, esas pequeñas minerías en Colombia, o van a sobresalir más aquellas megaminerías? Carlos, lo que pasa es que, como lo decía Guillermo, el Estado está protegiendo la inversión que hacen las multinacionales, pero es evidente que la megaminería estará por encima de los pequeños mineros o mineros artesanales, y es evidente que entre los mineros artesanales posiblemente se van a presentar más cantidad de muertos porque no tienen la protección adecuada, porque la explotación la hacen de forma rudimentaria, porque no utilizan los elementos de protección en salud ocupacional, por una serie de factores, pero esa explotación trae menos riesgos ambientales a nuestro país, al territorio donde se está explotando. Sin embargo, miren ustedes que, por ejemplo, en Marmato, como dice Guillermo, como ya está concesionado, todos aquellos que están haciendo una explotación artesanal son declarados mineros ilegales. Es que los mineros ilegales son los mineros que han estado haciendo su trabajo desde tiempos ancestrales, pero en este momento, como ya han sido concesionados y mediante títulos mineros a multinacionales, entonces aquellos que no tienen esa licencia son considerados como mineros ilegales. Bueno, Guillermo, como conclusión a este tema ya de la ilegalidad, ¿qué nos puede, digamos, dar otro concepto sobre esto? Pues a mí me parece que el Estado debe apoyar a la minería tradicional, y debe apoyarla y debe facilitar y generar en ellos una cultura del trabajo digno, de la protección social, de coadyuvar a que esas pequeñas empresas mineras logren desarrollarse, porque es la minería que requiere el país.
la de las grandes multinacionales no. Es decir, el gobierno debe proteger la minería nacional y no la concesión a megaminerías que lo que están haciendo es dejarnos los grandes huecos y dejarnos el problema ambiental por generaciones enteras. César, ¿usted cree que el gobierno está apoyando en eso lo que siguieron? No, Como conclusión, ¿qué opina usted sobre eso? Pues yo estoy de acuerdo con Guillermo que el Estado tiene que brindar mucho más apoyo a los pequeños mineros y tratar de que estos se agrupen, porque eso va a hacer que haya un trabajo, primero un trabajo digno, segundo, que ellos tomen conciencia de que la explotación de ese mineral les va a dar a ellos la subsistencia, pero que también tienen que hacerlo con responsabilidad porque de eso depende el futuro de sus hijos y eso depende del futuro de la comunidad en general. Entonces, el Estado debe apoyar esa explotación minera por grupos pequeños y no hacerlo frente a las multinacionales dando el apoyo para que ellos se lleven los recursos y nos dejen aquí, como dice Guillermo, los huecos y los espacios. Bueno, Guillermo y César, como conclusión final de este tema tan importante para todos los colombianos, hay algo que no quiero dejar sin terminar el programa, el tema de Agrogol y lo que compete en Tolima, un llamado a los tolimenses, porque la verdad se hacen grupitos fuertes. Aquí hubo una marcha carnaval hace pronto, hubo una masiva, digamos, participación de la comunidad en protesta de no a la megaminería de Agrogol. Eso es fundamental, ¿sí así o no, Guillermo? Sí, claro, y hay que persistir en eso. Hay que crear conciencia de defensa del patrimonio nacional, de nuestros recursos, para explotación consciente, racional y beneficio de los colombianos y no de los extranjeros. Bueno, su El conclusión. departamento del Tolima se está convirtiendo en un departamento bandera. Ya el 5 de junio pasado se llevó a cabo la 7ª gran marcha carnaval que ha venido sumando habitantes de Cuello Cocora, habitantes de Cajamarca, habitantes de Piedra, habitantes de Líbano, habitantes del Veo, habitantes de grandes sectores mineros, de Ibagué por supuesto, activistas, estudiantes, trabajadores, maestros de casa. pero también han venido los hinchas de Deportes Tolima, los hinchas de Deportes Tolima, pero también ha venido gente de otros lugares, y eso ha hecho, esas 7 marchas, así la gente no crea mucho, ha hecho que se presenten manifestaciones como la del Parque del Páramo de Santurbán, que fue también decisiva para que hicieran un firme extensión, porque fue muy poquito lo que se salvaguardó. De todas formas no fue todo lo que el gobierno quería, pero ojalá que hubiese sido mucho más el espacio que se salvaguarda para la explotación. Ha servido otra cosa importante, Guillermo y César, que digamos, el aporte que ha dado las redes sociales ha crecido más la participación a esas marchas de invitación que han hecho las personas que poco a poco han ido trabajando y ha ayudado, porque lógicamente anteriormente no se podía, digamos, era mucho más difícil. Era mucho más difícil porque estaba siempre la oposición de parte y parte del gobierno y inclusive había temor para salir a marcha. Hoy en día más, digamos, más libre, es más independiente, la gente se ayuda, uno ve que la gente está por grupitos, que la Universidad del Tolima, que la empresa, que los deportistas, bueno, en fin, han hecho esto de una fiesta para participar. Y es aquí donde nosotros ya como conclusión, parte mía, invitar a todos los tolimenses, a todos los colombianos y al mundo entero, para que ojalá participemos activamente, como les decía al principio, en foros, en las redes sociales, con estos temas de mucho interés, que no le den miedo, que no le den temor. Al fin y al cabo la vida es pasajera y si nos toca aportar, ayudar para defender nuestros recursos hídricos, nuestro medio ambiente, la ecología, hagámoslo de estos espacios tan importantes e independientes, porque ustedes ven que la prensa, la radio y la televisión masiva son muy pocos los que trabajan sobre eso, y si nosotros como ciudadanos no hacemos este aporte de estos temas ayudando, pues muy lógicamente nuestro país y el futuro que le va a tener a nuestros hijos va a ser lo contrario. Podemos lamentar de aquí en 20, 30 años que ya estamos viendo problemas a través de las olas del calor que están destruyendo muchos bosques, ¿sí? Que ya no hay agua, como el caso de Fusagasugá, vale mencionar en este momento porque la gente está allá sin agua, y ahí hubo, digamos, descuido de parte de la comunidad también, porque fue la culpable, sí. Y nosotros como comunidad no queremos, sobre todo los tolimenses, no queremos ver que aquí a mañana nos quedemos sin agua del Cocora, de lo que es el río Conveima, ¿sí? Debido a tener que dejar allá a unos pocos que destruyan nuestros bosques a través de estas minas. Así que no, y a todos, ¿no? Muchas gracias. Como conclusión, César y Guillermo, un saludo allá para todos.
Bueno, a todos hasta una nueva oportunidad y esperamos que hoy haya sido placentero oír estas intervenciones que permiten aclarar el tema sobre la megaminería. Pues, Muchas gracias a todos por su atención y como decía Carlos y Guillermo, esperamos que empecemos a tomar conciencia sobre la importancia de preservar nuestros recursos naturales. bueno, así que me despido hasta una pronta oportunidad con otro tema de mucho interés para todos.